Buenas tardes, mi nombre es Víctor Elanina y soy profesor del CENS 457 de Quilmes. El tema de hoy es la pandemia del coronavirus, el COVID-19. Ustedes saben que el coronavirus es una enfermedad respiratoria que se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano o por contacto con superficies contaminadas. La forma de cuidarnos es no llevarnos las manos a los ojos y la nariz, lavarnos las manos con jabón regularmente, desinfectar los objetos que usamos con frecuencia, estornudar en el pliegue del codo y ventilar los ambientes. Además, para circular en este momento es obligatorio el uso de barbijo o tapaboca. Los síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultades al respirar. Si ustedes tienen alguno de estos síntomas, no se automediquen y acérquense al centro de salud más cercano a su domicilio. La pandemia del coronavirus puede ser abordado de distintos aspectos: aspectos históricos, aspectos sanitarios o aspectos económicos y sociales. Desde un punto de vista histórico, podemos decir en primer momento que la palabra pandemia, etimológicamente, significa todo el pueblo. Mucha gente involucrada, implicada. Esta palabra deriva de la primera peste o plaga que sucedió en Atenas en el año 430, en el siglo de oro ateniense. Fue una plaga que entró por el puerto, el principal lugar de circulación de mercaderías, donde entraba la comida de aquella Atenas del siglo V de Pericles. Y se extendió rápidamente por una ciudad superpoblada. Cabe mencionar que se da la pandemia en el marco de la guerra del Peloponeso, la guerra entre atenienses y espartanos. Luego de ello vendría una multitud de pestes vinculadas al Imperio Romano, con millones de muertos de cada una de estas pandemias. Pero vamos a destacar la famosa crisis del siglo XIV o peste negra de 1348. Esto se da en la Edad Media Europea, en el interior de los feudos, o sea, en los señoríos, en los castillos amurallados, y provocó profundos cambios sociales. Se termina con el sistema feudal, cambios filosóficos, la teología medieval es reemplazada por la ciencia, cambios religiosos, hay una división dentro de la cristiandad, surgen las iglesias protestantes, y además también cambios arquitectónicos. Posteriormente podemos mencionar la peste traída a América por los conquistadores, la viruela, que aniquiló a centenares de aborígenes. En Argentina, particularmente en 1868, se da una epidemia de malaria y cólera, y en 1871 se da la fiebre amarilla producto de las malas condiciones de salubridad. Hay cambios arquitectónicos y geográficos producto de esta fiebre amarilla que se da en Buenos Aires. Las personas adineradas o la élite porteña se traslada de la zona del puerto de Buenos Aires al norte de la ciudad, ¿sí? Abandonando los barrios de La Boca, San Telmo, y se traslada a la zona norte, por ejemplo a Belgrano, Palermo y demás. Otra de las famosas epidemias se da en 1918 y es la llamada gripe española, o la mal llamada gripe española. Fue una pandemia a nivel mundial que se da principalmente en Europa y que tiene como epicentro Francia, y que tiene como saldo 50 millones de muertos, ¿sí? Se da justo después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial termina en el 18, pero no tuvo tantos muertos como esta epidemia. El arte también es una forma de explicar el horror de las epidemias. Por ejemplo, en la
obra de Peter Bruegel de 1560 se ve el triunfo de la muerte y hace referencia a la crisis del siglo XIV o la peste negra de la Edad Media que ya mencionamos. O, por ejemplo, el artista Juan Manuel Blandes, uruguayo, que retrata en 1871 la fiebre amarilla en Buenos Aires. La obra, por ejemplo, se puede ver a Roque Pérez y a Gregorio Algerich contemplando a una mujer que yace muerta en su domicilio y un bebé tratando de animar. Desde un aspecto sanitario, podemos decir que, en principio, se da un aislamiento social preventivo y obligatorio, por decreto o por DNU presidencial. ¿Cuál es el fin de esta medida? Proteger la salud pública de todos los habitantes, que deberán permanecer en sus domicilios hasta el 24 de mayo por ahora inclusive. Solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos, salvo que haya personas que trabajen en alguno de estos ámbitos. ¿Por qué debemos cumplir con el aislamiento? Primero, cabe mencionarse que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del coronavirus era una pandemia. Y a raíz de ello nuestro país amplió la emergencia sanitaria y le brindó al Ministerio de Salud la facultad para tomar todas las medidas necesarias a fin de minimizar el contagio y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario, que de otra forma no daría abasto. En este marco se determinó que la mejor forma que tenemos para enfrentar la propagación del virus y así cuidar de la salud de todos y todas es el aislamiento. Reduciendo el contacto, se reducirá la posibilidad de contagio. ¿Qué no hacer en estado de emergencia sanitaria? No podemos salir a pasear, visitar a familiares y amigos, tampoco podemos salir a hacer deporte, reunirnos con amigos en algún lugar cerrado, ir a casa de un vecino, salir a hacer las compras innecesarias. Ahora bien, mencionemos cuáles son los aspectos económicos y sociales de esta pandemia. La pandemia actuó en un doble nivel, igualó en el encierro y en la reclusión forzada, pero aún en dicha condición también expuso las múltiples desigualdades que coexisten en las sociedades, propias de países subdesarrollados como el nuestro. En nuestro país, la cuarentena se manifiesta fuertemente los padecimientos que tienen los sectores más desfavorecidos de la sociedad para abastecerse de alimentación, por ejemplo, el cierre de comedores escolares, expone con mayor angustia la situación habitacional de quienes deben quedarse en su casa, que no existe o es sumamente precaria, personas en condición de calle. Bueno, la falta de agua para la higiene o el aseo, la violencia de género, los maltratos al interior de las casas y las dificultades para la escolarización hogareña de los estudiantes, ¿sí? Por falta de recursos tecnológicos. Bien, según estas necesidades, si no están satisfechas o si pudieran estar satisfechas, las familias tienen múltiples preocupaciones al respecto. Algunas de las expresiones de desigualdades multidimensionales son, por ejemplo, el ingreso que perciben estas familias, las problemáticas de género, la edad, el acceso a la tecnología o la necesidad de obtener trabajo. Una máxima que tenemos que aplicar es: me cuido a mí mismo
para cuidar a otros. Las autoridades sanitarias han alertado del peligro para la salud pública que supone las aglomeraciones y la forma de neutralizar estas aglomeraciones está impuesta por las restricciones que los gobiernos hacen a partir de normativas en la mayoría de los países. Sin embargo, existen grupos de personas que no respetan estas normativas y siguen saliendo a las calles. Al mismo tiempo, dentro de los aspectos económicos, muchas personas anteponen el aspecto económico a la salud pública, ¿sí? A partir del falso dilema economía o salud. ¿Sí? ¿Por qué es un falso dilema? Bueno, básicamente porque si no hay salud, no hay personas que puedan trabajar o que puedan acceder a esos puestos de trabajo. Las fábricas sin operarios no podrían operar si esos operarios se encontraran enfermos. En fin, en función de esta temática o esta problemática que acabo de presentar, a ver si se abre, vamos a trabajar la pandemia del coronavirus a partir de un trabajo práctico. Y tiene una serie de actividades. La primera actividad que yo les solicito o les propongo es la de leer un texto, un cuento, el relato de Edgar Allan Poe, no sé si lo conocen, es un gran narrador de cuentos de terror, que se llama La Máscara de la Muerte Roja. Acá yo les dejo el link para acceder al cuento, pero si lo prefieren también pueden escuchar el audiolibro de ese cuento. También está acá el link de YouTube. Cualquiera de las dos es válida. Luego de la lectura del texto, tienen que responder las siguientes preguntas. ¿Qué acciones incorrectas llevó a cabo el príncipe próspero? ¿Sí? Cuando lean el cuento o escuchen el audiolibro, van a saber quién es el príncipe próspero frente a la peste que asolaba su reino. Y si ustedes reconocen estas actitudes del príncipe próspero, actitudes que se dan en su entorno, en su cuadra, en su barrio, en su localidad, y tienen que describirla brevemente. Al mismo tiempo, les pido que mencionen cuáles son los cambios que debemos adoptar en nuestro día a día para frenar el avance del coronavirus. La actividad 2, ¿sí? Ustedes tienen que investigar cuáles son las medidas decretadas por las autoridades gubernamentales tendientes a evitar la propagación del coronavirus. Al mismo tiempo, describir cómo cuidando a los demás y a mí mismo respecto a lo propuesto por las autoridades sanitarias y los gobiernos en nuestro país, por ejemplo. Y en la actividad 3 tienen que mirar un video que les dejo el enlace de YouTube y leer un artículo periodístico de página 12 para luego redactar un texto a modo de reflexión relacionando los contenidos de ambas fuentes de información. Esta es la actividad del día, este es el tema del día. Me despido de ustedes, un abrazo grande, espero que se cuiden. Yo me quedo en casa, ustedes también, nos vemos la próxima.